Buenos días, mis directos amigos. Esta lección laurentina de hoy está consagrada a la 50ª tesis del racionalismo jurídico. Esta tesis nos dice que los operadores jurídicos están obligados a razonar con lógica y concretamente con la lógica nomológica, con la lógica correcta del razonamiento jurídico. Bueno, en general podríamos considerar que la lógica se impone en todos los órdenes de la vida y que no son los juristas los únicos que tienen una obligación de razonar lógicamente. Pero en los asuntos particulares de cada uno, él es libre de ser lógico o ilógico. Evidentemente es mucho más razonable ser lógico y pensar de manera ilógica nos puede llevar y nos lleva a actuaciones perjudiciales para los demás y para nosotros mismos, de manera que la lógica es extremadamente útil y también, por desgracia, pensar ilógicamente, inferir ilógicamente, es muchísimo más frecuente de lo que los filósofos se imaginaron. Los estudios empíricos de sociología del pensamiento o ciencias cognitivas prueban que la tendencia a la falacia, al sofisma, es sumamente amplia y arraigada. Peor que eso, la tendencia a dejarse persuadir por los malos argumentos también existe y está más difundida de lo que desearíamos. De manera que esa necesidad de utilizar reglas de inferencia correctas e inferir lógicamente, de hacer hilaciones lógicas y no ilógicas, es una necesidad práctica en todos los ámbitos de la vida. Pero en los ámbitos de la ciencia aplicada es, sin duda, forma parte de la deontología profesional. El médico que pensara que se entregara a hilaciones o inferencias ilógicas, evidentemente incurriría en una impericia profesional que que siempre es civilmente un acto de responsabilidad civil extracontractual y que en ciertos casos puede estar penada por la ley. El ingeniero, el arquitecto, evidentemente están obligados no solo a poseer amplísimos conocimientos, sino a aplicarlos razonando con lógica. En el caso del derecho, hay una particularidad, hay dos particularidades. Primero, la lógica que hay que dominar y aplicar es una lógica específica, es la lógica deóntica, lógica nomológica, lógica de las normas, la lógica jurídica, juridicial, se la ha podido
la he llamado yo en algunos escritos para especificar que es una lógica diversa de la lógica deóntica estándar, que no sirve absolutamente para nada al jurista y que de querer aplicarse sería desastrosa, calamitosa, catastrófica. Luego he preferido la denominación de lógica nomológica, que me parece menos, digamos, más elegante que la de lógica jurisdiccional. Con que hay una lógica específica que tiene que aplicar el jurista, que es precisamente la lógica de las normas. Entonces, que no hay una lógica médica, no hay una lógica ingenieril ni arquitectónica, ni hay una lógica del arte de la navegación. El navegante, evidentemente, tiene que también razonar con lógica. Si no lo hace, y cuando no lo hace, pues tenemos los resultados de los naufragios, los accidentes de navegación como el que recientemente hemos conocido en el canal de Suez, por un error, evidentemente, un error de no razonar con lógica. Porque ahí, más que falta de información, ha sido una hilación incorrecta la que ha llevado al navegante, al capitán del navío, a una maniobra errónea, con las gravísimas consecuencias que ha acarreado, aunque felizmente sin pérdida de vidas humanas. En el caso del derecho, en cambio, sí existe una lógica jurídica, lógica de las normas, una lógica específica. Por supuesto, el operador jurídico tiene que aplicar la lógica general, tiene que aplicar el modus ponens y el modus tollens y las demás reglas de la lógica general. Pero además de aplicar las reglas de la lógica general, tiene que aplicar los axiomas y las reglas de inferencia específicos de la lógica de las normas, de la lógica nomológica. Esta es la primera particularidad que vincula la lógica con las profesiones jurídicas, a diferencia de otras profesiones que podríamos considerar técnicas, en las cuales se aplica un saber, sea la medicina, el arte de navegar, la arquitectura, la ingeniería o cualquier otro. La primera particularidad es esta, la existencia de una lógica de las normas, y la segunda particularidad es que el deber de aplicar esa lógica es un deber que forma parte de la deontología específica del jurista, que es el propio derecho. O sea, es el propio derecho, el propio contenido de la ciencia jurídica, que es la de conocer y aplicar en su arte, el arte de las profesiones jurídicas, es ese mismo derecho el que impone la obligación de inferencias lógicas según la lógica nomológica. Mientras que en las demás profesiones no es el contenido de la ciencia que han de aplicar
para sus respectivas técnicas, lo que impone que tengan que razonar con lógica. La ciencia de los materiales, pues llamar así globalmente al conjunto de saberes científicos que tiene que conocer el ingeniero sobre dinámica de fluidos, resistencia de materiales, etcétera, en las diversas ramas de la ingeniería. Bueno, yo voy a llamar a, a ese cúmulo de saberes la ciencia de los materiales. Es un conjunto de conocimientos físicos, químicos, en algunos casos matemáticos, desde luego, y varían según las diversas ramas de la ingeniería, pero para simplificar a nuestros efectos voy a decir la ciencia de los materiales. Bueno, la ciencia de los materiales no contiene ningún aserto de que el ingeniero deba razonar con lógica ni con una determinada lógica. Ese es un deber que le viene de fuera del propio contenido del saber ingenieril. Lo mismo el médico. No es el conocimiento de eh, de la biología, de la anatomía, de la fisiología humanas, de la epidemiología, no es el contenido de la ciencia médica o biomédica el que contiene una prescripción de razonar con lógica. No, esa es una responsabilidad que le viene al médico de su papel en la sociedad, al asumir socialmente una tarea, una profesión que involucra la salud y el bienestar de los individuos y también la salud pública, por tanto el bienestar público. Al asumir una cosa es el investigador en su laboratorio, bueno, pues podrá investigar como quiera y luego eso será útil o no lo será a la sociedad. Pero al asumir una profesión de cuidado, evidentemente también incurre en un compromiso de actuación que conlleva el de pensar, inferir con lógica. Y lo mismo cualquier otro técnico, cualquier otra profesión que asuma un compromiso profesional de cara a la sociedad. En el caso del derecho, lo que marca esa obligación es el propio derecho y por tanto es el contenido de la propia ciencia jurídica que es la que ha de aplicar el jurista. Bueno, pues este es de esto voy a tratar en la presente lección. Voy a explicar enseguida qué entiendo por operadores jurídicos, por qué existe esa obligación de razonar con lógica y particularmente con la lógica nomológica, qué sucedería si no, y de paso voy a hacer una digresión sobre en qué consiste la lógica en general, cuál es el conocimiento de esa lógica, en particular el de la lógica nomológica, y en particular en qué consiste la lógica de las normas, para terminar con una recomendación, y es que en las
facultades de Derecho, y más aún en las escuelas vocacionales de jueces, abogados, notarios, procuradores y demás operadores jurídicos, se estudie lógica de las normas, se estudie lógica deóntica, sin lo cual no puede haber buenos jueces, ni buenos abogados, ni en general buenos operadores jurídicos. Espero que sea de su interés esta lección y será siempre para mí un placer recibir sus comentarios, críticas, objeciones y sugerencias para las siguientes y para todo el desarrollo ulterior de mi trabajo como lógico y filósofo del derecho. Para empezar tenemos que pensar, reflexionar sobre qué es la lógica. Es un problema filosófico cuya dilucidación se arrastra desde Aristóteles, pero a lo largo de la mayor parte de este tiempo nunca hubo un esclarecimiento convincente de qué era la lógica. El propio Aristóteles tiene muy claro que la lógica no es lo mismo que lo que él llama la dialéctica, que es el arte de los argumentos verosímiles, plausibles, pero no ciertos. La lógica es el arte de los argumentos ciertos, en los cuales podemos alcanzar seguridad apodíctica, podemos demostrar, pero en virtud de que esos argumentos de la lógica tienen esa fuerza, esa exigencia, se nos imponen con de ese modo tan constriñente y no son meras opciones ni meras inclinaciones como lo son los de la dialéctica, y en qué se diferencian de lo que el propio Aristóteles estudia en los elencos sofísticos, los paralogismos, sofismas, falacias, se llaman también hoy comúnmente, o sea, los falsos argumentos, como por ejemplo el llamado modus morans. Este es un juego de palabras que no se entenderá para quien no conozca el inglés. El modus morans nos dice que de si A, entonces B, y B se deduce A. Bueno, esto evidentemente no vale, pero curiosamente muchas veces la gente hace inferencias de este tipo y cuela. O sea que los interlocutores se dejan persuadir. A veces la argumentación es un poco más compleja en contextos un poco más enrevesados, y eso hace que el oyente, el interlocutor, se deje arrastrar por la apariencia de razonamiento. Bueno, pues hay muchos otros sofismas, varios de los cuales Aristóteles estudió con mucho cuidado y describió con pulcritud. Hay otros también, aparte de los que él señaló, y los estudios de sociología del pensamiento, podríamos decir, que se han hecho, por ejemplo, encuestas entre estudiantes universitarios, no digamos entre otro público, demuestran la facilidad, la propensión a incurrir en falacias. Bueno, ¿en qué se diferencia el buen del mal argumento? Aparte de que el buen argumento es buen argumento y el mal argumento mal argumento. Bueno, yo no creo que Aristóteles haya nunca esclarecido el fundamento de esa diferencia. Y en pos de él, a lo largo de milenios, en los cuales la lógica, lejos de quedar estancada como pensó Kant
en su famosa frase, que es uno de los mayores dislates que han dicho nunca los filósofos, que en 2000 y pico años desde Aristóteles la lógica no había dado ni un paso adelante ni un paso atrás. Eso demuestra que Kant era un hombre muy culto, muy serio, pero tenía abrumadoras lagunas en su conocimiento y desconocía los desarrollos de la lógica ya en la antigüedad entre los megáricos y los estoicos, pero sobre todo en la Baja Edad Media. Bueno, ya hay un desarrollo de la lógica entre los filósofos árabes al final de la Alta Edad Media, y luego eso se prosigue y está el enorme desarrollo de la lógica, de los estudios lógicos en los siglos XIV, XV, XVI. Ahí más o menos se estanca, por razones que no me incumbe a mí indagar. Hasta un renacimiento en el siglo XIX con nuevos desarrollos que desembocan en la lógica moderna. Bueno, a lo largo de todo ese profuso, dilatado y hondísimo desarrollo de la lógica, sin embargo, se echa en falta, o por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, porque este también es limitado. Yo no he estudiado nunca a fondo, con dedicación, con la historia de la lógica, pero yo creo que así como la lógica en sí misma experimentó grandes e importantes desarrollos, por supuesto, no con el rigor de la lógica moderna, porque faltaba el simbolismo, la notación adecuada, y quizá no solo eso, sino el marco conceptual y el esquema mental que han aportado en los siglos XIX, XX y XXI la matemática, la costumbre de la notación y el razonamiento matemático, por lo cual no es nada extraño que los fundadores de la lógica moderna, el principal de los cuales es Frege, pero tiene sus precursores, coetáneos y continuadores, hayan sido, por lo menos en gran medida, matemáticos, porque hay un modo matemático de pensar, por lo cual no en vano se ha llamado a la lógica moderna lógica matemática, y es lógica matemática. No tanto quizá por constituir un fundamento de la matemática, como esperaban los fundadores de la lógica moderna, como Frege, Peano, Russell, porque esa fundamentación es bien real, pero tiene sus límites, como lo mostraron Tarski, Gödel, sobre todo Gödel, pero más que eso, porque la lógica moderna es posible gracias a expresarse con un sistema de notación simbólica y por unos procedimientos de formalización inferencial que emulan los de la matemática. En realidad son los que inauguró Euclides, el primer tratadista que, por supuesto, de un modo que no es tampoco el de la geometría actual en absoluto, pero con una cierta formalidad inauguró el procedimiento de axiomas, postulados, reglas de inferencia, teoremas, corolarios, fue Euclides. Bueno, pues esto fue desarrollado, perfeccionado por los matemáticos a lo largo de los milenios siguientes, y ha sido la matriz, el modus operandi con el cual ha sido posible la lógica moderna. Por tanto, esto no estaba todavía al alcance de los medievales, que usaban una cierta, ya el propio Aristóteles utilizó una rudimentaria notación simbólica, Leibniz también, del cual me he olvidado antes, que fue otro de los resucitadores de la lógica, pero sus trabajos en gran medida quedaron inéditos, sepultados y han sido rescatados a fines del siglo XIX por Couturat.
hubiera sido muy fecundo un desarrollo de la lógica inspirado en Leibniz, pero sin duda el estado de la cultura científica de entonces no era propicia, no era un terreno fértil para recoger esa simiente, esa semilla leibniziana. Bueno, de manera que no cabe duda que la lógica tuvo en todos esos siglos un desarrollo muy importante. E incluso, como lo analizó Nicolas Rescher, había habido una cierta lógica deóntica entre los árabes y algunos tardomedievales también hicieron unos pinitos de lógica deóntica. Y por supuesto esta importantísima obra de Leibniz, del joven Leibniz, escrita a los 24 años, Elementa Juris Naturalis, desarrolla una lógica deóntica. Una lógica deóntica que en buena medida es precursora de la lógica deóntica estándar de nuestros tiempos y en ese sentido inaugura un camino que es erróneo, perjudicial, por mucho que veneremos y yo venere a mi maestro Leibniz, he de reconocer también sus errores, pero la lógica deóntica esbozada, pergeñada en esa obra, contiene también elementos que son propios de la lógica nomológica. Leibniz era un explorador, un inventor, un descubridor, y como todo inventor, como todo descubridor, mm, pues está tanteando, y en esos tanteos se juntan las corazonadas o el, la, el instinto que lo lleva por buen camino y las confusiones, las equivocaciones que lo llevan por mal camino. Es un poco como la obra del mayor descubridor de la historia, Cristóbal Colón, con todos los defectos de Colón. No cabe duda de que su descubrimiento de que existía, de que era posible una navegación de Europa al occidente a través del Atlántico, desembocando en un puerto, era, fue un descubrimiento genial, al mismo tiempo mezclado con todos sus errores de creer que había llegado a Asia, que el planeta Tierra era mucho más pequeño, que al bordear las costas de América del Sur estaba junto al paraíso terrenal. Bueno, una serie de mitos, y lo mismo podíamos decir de Kepler, de Newton y de tantos otros grandes descubridores e inventores de la historia. De manera que la obra de Leibniz, como digo, es sumamente fértil, tiene aproximaciones, instintos acertados, anticipaciones, tiene otras que la experiencia de la lógica deóntica en el siglo XX ha demostrado que no van por buen camino. Lo que ni Aristóteles, ni los medievales, ni Leibniz, ni Kant, ni siquiera quizá Frege, en el caso de Frege sería más prudente yo, llegaron a comprender o esclarecer es por qué la lógica vale, por qué valen los axiomas y reglas de la lógica y en qué se oponen a los inválidos procedimientos de inferencia de la sofística o de la dialéctica, entendida del modo aristotélico como arte de argumentaciones plausibles, verosímiles, pero carentes de certeza. Una aproximación a esclarecer, a responder a esta pregunta de manera esclarecedora, viene de Leibniz y la toma Kant en el sentido de las verdades analíticas, en las cuales, bueno, las verdades de razón las llama
las llama Leibniz, analíticas las llamará Kant, en las cuales el predicado está contenido en el sujeto. O sea, el sujeto es un concepto, como todo concepto es un cúmulo de notas, y el predicado es una de esas notas. Evidentemente esto plantea otros problemas que Leibniz no, de los cuales Leibniz no se percató. ¿Por qué AB es A? Bueno, es que si decimos AB en el sujeto y decimos A en el predicado, es que no hemos hecho más que extraer una de las notas del sujeto y explicitarla. Bueno, pero ¿con qué derecho extraemos esa nota? Porque podríamos decir AB es un todo, y de ese todo no podemos sin violencia sacar, extraer, desgajar una de las notas. De hecho, una de las lógicas contemporáneas, la lógica conexivista, rechaza precisamente la inferencia de A y B, de la premisa A y B, a la conclusión A o a la conclusión B, porque dice A y B es un todo. Y en algunos contextos será posible de ese todo extraer uno de sus componentes, pero en otros contextos no es así, porque A y B pueden estar tan unidos, tan inseparables, que extraer de ahí uno de los elementos pues no estaría lógicamente justificado. Bueno, yo no voy aquí a debatir, esa lógica conexivista es muy interesante, nos hace reflexionar muchísimo sobre qué es la lógica, qué axiomas o postulados de la lógica debemos aceptar y qué reglas de inferencia y en virtud de qué, pero yo no voy a continuar aquí esa discusión. Lo traigo a colación solo para decir que en la consideración de Leibniz de que las verdades lógicas son verdades de razón en las cuales el predicado se extrae del sujeto y no añade nada al sujeto, bueno, hay ahí que habría que justificar ese paso de la extracción. Para Leibniz, en el fondo, todas las verdades de suyo son analíticas. El predicado siempre está incluido en el sujeto. Lo que pasa es que en las verdades de razón nosotros podemos demostrar que el predicado está incluido en el sujeto con un análisis finito, es decir, en una demostración con un número finito de pasos. Mientras que en lo que él llama verdades de hecho, únicamente una mente infinita puede extraer el predicado del sujeto porque hace falta un análisis infinito. El sujeto es un cúmulo infinitamente complejo que contiene una infinidad de notas y para desentrañar mentalmente cada una de esas notas es menester una mente infinita, la de Dios, que no por una concatenación de pasos, sino simultáneamente por tener en su mente toda la infinita cadena inferencial, conoce de manera directa e intuitiva cada cada uno de esos pasos y por tanto cada una de esas notas. Bueno, como digo, hay ahí una primera dilucidación de por qué valen las verdades de la lógica, y por mis muchas lecturas de Frege, yo entiendo que Frege es un epígono por supuesto, Frege se apartó, había sido kantiano en su juventud y abjuró de Kant, pero siempre mantuvo un vínculo de relativo discipulazgo respecto a Kant la tradición de la filosofía germana, y su noción de la lógica, yo creo que en el fondo es la misma, son verdades analíticas. La cosa se complica cuando surgen otras lógicas diferentes de la lógica clásica.
Mientras Frege estaba elaborando, formalizando la lógica clásica, que es la que hoy se suele enseñar y generalmente como si fuera la única, otros pensadores, Vasiliev en Rusia, Peirce en los Estados Unidos, Łukasiewicz en Polonia, Polonia que todavía no era un Estado porque era antes de la Primera Guerra Mundial y él desarrollaba su labor en lo que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Estos autores estaban desarrollando lógicas alternativas, lógicas multivalentes, en las cuales no había solo dos valores veritativos, lo verdadero y lo falso, sino tres o más. Pero sus trabajos o entonces quedaron inéditos, o si es que se publicaron, tuvieron una difusión mínima y solo después, ya después de la muerte de Frege, a finales de los años 20 y en los años 30, alcanzarán una difusión modesta. Y únicamente mucho después, con la ingeniería de la lógica fuzzy o difusa, habrá un renacimiento ya en los años 70, finales de los 60, hablamos los años 70, 80, 90, y esa corriente continúa, porque la lógica difusa en ingeniería se ha utilizado para muchos fines. No sé hasta qué punto hoy día se mantiene el atractivo que pudo tener hace 20 o 30 años. Yo por ahí ya no lo he sido. Al surgir lógicas alternativas, se planteaba evidentemente el problema de cuál de ellas vale y debemos utilizar y cuál no vale. Porque, por ejemplo, en la lógica de Łukasiewicz, una serie de inferencias de la lógica clásica no valen. Y por otro lado surgió la llamada lógica intuicionista desarrollada por Brouwer y Hayting. Dentro de eso ya fue más específicamente una escuela de ciertos matemáticos, en la cual no vale el principio de tercio excluso. Y al no valer el principio de tercio excluso, de nuevo una serie de razonamientos de la lógica clásica no valen. Bueno, ¿cuál es el fundamento de que valgan unas lógicas sí y otras no? En el Círculo de Viena fue Carnap, por supuesto, habría que hablar de Schlick, de Neurath, pero el autor que yo conozco mejor, y sin duda el que presentó una teoría más influyente de la verdad lógica, fue Carnap. Para Carnap, las verdades lógicas son verdades por convención. Es una forma actualizada, las verdades analíticas en general son verdades por convención. Es una forma reelaborada de la vieja teoría que viene de Leibniz de las verdades analíticas. Pero como veíamos, Leibniz no da razón de por qué de A, B se puede extraer A. Carnap sí. Carnap dice es una convención. Y esa convención la adoptamos al escoger un lenguaje. De manera que la ciencia, estos filósofos son filósofos de la ciencia. Su filosofía de la lógica es ancilar, subordinada, instrumental para la filosofía de la ciencia. Lo que les preocupa es la ciencia. Bueno, la ciencia tiene que expresarse en un idioma, en un lenguaje. Ese lenguaje tiene unas reglas que incluyen un vocabulario, una morfología, una sintaxis, y entre esa sintaxis están las reglas lógicas. De manera que utilizar la lógica clásica forma parte del lenguaje específico en el cual se vaya a formular una ciencia, la física o cualquier otra. Específicamente la física, porque es la ciencia por antonomasia para estos autores. De manera que, ¿qué pasa si en vez de la lógica clásica abrazamos otra? Pues Carnap, en su famoso principio de tolerancia,
que presenta en una obra La construcción lógica del mundo, escrita, creo recordar, en el año 1934, formula este principio de tolerancia y dice, no pasa nada, eh, cada cual escoge su lenguaje y al escoger su lenguaje escoge su lógica. Es perfectamente libre. Lo único que le pedimos es que si quiere discutir con nosotros, traduzca lo que él dice a términos que nosotros podamos entender, compartir, y por tanto que haya un puente traduccional de su lógica a la nuestra. Bueno, yo creo que esta visión carnapiana de que la lógica es sencillamente un conglomerado de convenciones y nada más, es que empalmaba también con las ideas del formalismo lógico, que habían sido inauguradas paralelamente a Frege, en disputa epistolar con Frege, por David Hilbert, un grandísimo matemático alemán, eh, para el cual la matemática es un juego. Y por tanto sus reglas son como las reglas del ajedrez. ¿Por qué valen las reglas del ajedrez? No, no es que valgan de suyo. Es que si usted juega al ajedrez, tiene que actuar según esas reglas. Si no, estará jugando otro juego que usted habrá inventado. Puede modificar las reglas y puede hacer que el peón avance de entrada 2 casillas. Pero eso ya no es ajedrez. Y lo mismo cualquier otro juego. Bueno, pues evidentemente las ideas de Carnap están íntimamente relacionadas con ese formalismo gilbertiano. Yo creo que han sido muy influyentes y sin duda la mayor parte de los lógicos matemáticos, de un modo u otro, con una claridad y énfasis mayor o menor, han seguido por ese camino. Unos para decir que la única lógica es la lógica clásica, puesto que cualquier otra lógica, lejos de ser una alternativa, se puede acabar traduciendo a la lógica clásica, o si no, es incomprensible. Es un, es un grimorio que no se entiende ni nos dice nada. Lo cual, evidentemente, es poco convincente. Sería como decir que sobre el tablero, con las figuras del ajedrez, no es posible otro juego. Bueno, por tanto, algunos dicen no, la única lógica es la clásica porque cualquier otra o se traduce a la clásica o no se entiende, no sirve de nada, es un disparate. Otros, por el contrario, sostienen que no, la lógica clásica es una lógica por convención. Otras lógicas no clásicas, las lógicas multivalentes, paraconsistentes, intuicionistas, las llamadas lógicas cuánticas, otras lógicas son adoptables por convención y quizá unas convenciones son más útiles que otras, pero ese es un asunto pragmático. Bueno, frente a ese enfoque, hay otro enfoque que nos dice que la lógica no es simplemente la que sea válida. Habrá que indagar, averiguar, reflexionar acerca de cuál es la lógica válida, pero la que sea válida lo es porque refleja el mundo. Las verdades lógicas son verdades ontológicas. Este fue el punto de vista de Russell, por lo menos en un periodo de su evolución. Pues ustedes saben que Russell cambiaba de concepción filosófica casi cada año y su pensamiento era tan fecundo que a lo largo, sobre todo entre los años 1900 a 1920, luego ya fue menos, desarrolló su pensamiento en otros ámbitos, pero fue menos creador de sistemas filosóficos. Pero a lo largo de esos años va produciendo una pluralidad de sistemas y en un momento, por lo menos, en el momento del desarrollo del atomismo lógico, que fue su gran aportación
filosófica, metafísica, él considera que las verdades lógicas son verdades ontológicas. Es decir, que cuando existe el hecho de que A y B, existe también el hecho de que A. Y por eso podemos inferir lógicamente, con validez, de A y B que A. Y otro defensor de que la lógica tiene un carácter ontológico fue el filósofo suizo, creador del idoneísmo, una filosofía muy interesante, pero que no ha tenido continuación. Tuvo una cierta notoriedad hace bastantes decenios ya, pero luego ha ido perdiendo conocimiento. Hoy yo creo que pocos son los estudiantes de filosofía que han oído hablar de Ferdinand Gonset. Bueno, pues Gonset llama a la lógica la física del objeto cualquiera. Es decir, la física se ocupa de los objetos físicos, pero la medicina o la ciencia biomédica se ocupa de, de los seres vivos y particularmente de lo relativo a su salud o enfermedad. La astronomía se ocupa de los astros, las galaxias, los, los sistemas estelares y todas esas ciencias se ocupan de unos objetos determinados. La lógica es física en cierto modo, pero no la física de los objetos físicos, sino del objeto cualquiera. También de los sonidos, también de objetos espirituales, de haberlos, o de cualesquiera otros que existan o que pudieran existir. Bueno, este es el punto de vista que yo he abrazado y defendido. Lo defendí ya en mi tesis doctoral filosófica en Lieja, que defendí en el año 1979, ya lejano, y luego en otra serie de trabajos en mi periodo de lógico, filósofo de la lógica y metafísico, y es el que he dado por supuesto cuando luego me he dedicado al derecho y a la lógica del derecho. La lógica del derecho se ocupa de ciertos estados de cosas que son los estados de cosas deónticos. ¿Qué es un estado de cosas deóntico? Un normativo. Un estado de cosas deóntico, un hecho deóntico, un hecho normativo, consiste en que otro hecho venga afectado por una determinación normativa o deóntica. Hay tres determinaciones normativas que son lo obligatorio, lo lícito y lo prohibido. Es decir, un estado de cosas deóntico consiste en que otro estado de cosas sea obligatorio, o sea lícito, o esté prohibido. Pero también son estados de cosas deónticos los resultados de afectar un estado de cosas deóntico por una negación o por un operador alético de intensidad, como muy, un poco, mucho, hasta cierto punto, totalmente, el resultado de unir estados de cosas deónticos por conjunción, disyunción, condicional, implicación o cualquier otro conector lógico. Y finalmente son estados de cosas deónticos los resultados de afectar un estado de cosas deóntico por una cuantificación universal o existencial. Y por supuesto, después esto se aplica recursivamente. O sea que la cuantificación universal de un estado de cosas deóntico unida conjuntivamente con otro estado deóntico también es un estado de cosas deóntico. La negación de la cuantificación universal de un estado de cosas deóntico también es un estado de cosas deóntico. Estos son los estados de cosas deónticos. La lógica nomológica es la ontología de los estados de cosas deónticos,
y de la relación entre estados de cosas deónticos y otros estados de cosas que no son deónticos. Justamente esta es una importantísima diferencia entre la lógica nomológica y la lógica deóntica estándar, en la cual no se podían mezclar para nada estados de cosas deónticos con estados de cosas no deónticos. Y por eso no hay en la lógica deóntica estándar ningún principio de aplicación, como el que hay el modus ponens deóntico, como lo he llamado. Es decir, el principio que dice que siendo obligatorio que si A, entonces B, y sucediendo de hecho que A, es obligatorio que B. O siendo lícito que en la medida en que A sea B, cuando de hecho, en la medida en que de hecho tenemos A, pasa a ser lícito en esa medida B. Bueno, esto es absolutamente imposible, impensable, inaceptable en los esquemas de la lógica deóntica estándar. De manera que la lógica deóntica, la lógica nomológica, es la lógica de del razonamiento normativo y más específicamente jurídico, es la ontología de los estados de cosas deónticos y de la relación entre estados de cosas deónticos y otros. Lo que nos dice es que en cualquier mundo posible en el cual existan ciertos estados de cosas deónticos o no deónticos, una cierta combinación de estados de cosas deónticos y no deónticos, en ese mundo posible existe también otro estado de cosas deóntico. Por ejemplo, en cualquier mundo posible en el cual sea obligatoria una conducta, exista el estado de cosas deóntico de que la conducta es obligatoria, en ese mundo posible también existe otro estado de cosas deóntico, a saber, que dicha conducta es lícita, porque lo obligatorio es lícito. En cualquier mundo posible en el cual una conducta A sea lícita, es decir, exista la licitud de la conducta A y exista la licitud de la conducta B, en ese mundo posible existe también la licitud copulativa, de contenido copulativo A y B. Es decir, la licitud, el derecho de que se realicen conjuntamente las dos conductas A y B, o lo que es lo mismo, de que se realice la conducta conjuntiva o copulativa A y B. Bueno, ¿cómo sabemos, cómo podemos averiguar cuáles son esas verdades ontológicas que expresan las conexiones necesarias entre estados de cosas deónticos y otros estados de cosas deónticos o estados de cosas no deónticos? Bueno, pues evidentemente para descubrirlo hace falta toda la metodología del filósofo y el lógico del derecho, a la cual ya me he referido en anteriores lecciones. Hay que inspeccionar, observar el razonamiento jurídico, pero depurarlo con una criba que va a ir eliminando los sofismas, los argumentos equivocados, para separar el grano de la paja. ¿Y cómo sabemos cuál es el grano y cuál es la paja? Sencillamente porque la guía es el bien común y hay hilaciones que conducen, que son lesivas para el bien común, e hilaciones que son favorables al bien común. Esta es la pauta. Ya voy a repetir por enésima vez, la sociedad se constituye para el bien común de los asociados o de los socios. El bien común de los asociados o de los socios requiere una
normativa. Esa normativa tiene que tener un axioma que es justamente el de que sea obligatorio actuar para ese bien, un, unas, unos principios de razonamiento y unas reglas de inferencia que sean idóneos para esa meta del bien común, y ese es el camino. Por eso escogemos una lógica y no otras. Hemos aceptado una lógica gradualista y no la lógica clásica que es antigradualista, solo concibe el totalmente sí y el totalmente no, lo cual resulta completamente inadecuado para esclarecer el ámbito jurídico. Además de una lógica gradualista, hemos desarrollado una específica lógica nomológica que está en las antípodas de la lógica deóntica estándar, y hemos desechado la lógica deóntica estándar no por un prurito de novedad o de diferenciación, al revés. En principio he de reconocer que fue con cierta nostalgia. Yo mismo me había familiarizado con la lógica de von Wright y pensé que era muy adaptable a la lógica gradualista y que la combinación de lógica gradualista y de lógica deóntica estándar, ligeramente retocada, podía ser fecunda. Luego, el estudio del propio razonamiento jurídico y del derecho me fueron llevando a la conclusión, al principio con titubeos, un poco a regañadientes, de que no era así, de que era menester una lógica deóntica completamente diversa y en varios puntos esenciales justamente opuesta a la lógica deóntica estándar. De manera que así descubrimos cuál es. Ahora, una vez descubierta, puede decir, bueno, ese es un descubrimiento del estudioso, del investigador, del lógico y del filósofo del derecho. Pero, ¿qué es lo que a éste le permite querer imponer esa lógica a los operadores jurídicos? ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Por operadores jurídicos entiendo cualesquiera profesionales cuyo, eh, cuyo cometido profesional específico consista en aplicar el derecho, es decir, en aplicar las normas jurídicas. Evidentemente, podría empezar como operadores jurídicos por los propios legisladores, por los miembros del poder legislativo, quienes quiera que estos sean, porque les incumbe elaborar y establecer y dictar las leyes, y esa ya es una operación jurídica, porque en sistemas constitucionales han de hacerlo aplicando, desarrollando la Constitución, y en cualesquiera sistemas constitucionales u otros lo hacen aplicando, desarrollando, especificando el derecho natural. De manera que el legislador ya es un operador jurídico. Lamentablemente, muchos operadores jurídicos no son juristas y cuando lo son malos juristas. Esa es una constatación. Muy pocos buenos juristas asumen también las tareas de legislador. Quizá porque vocacionalmente tienen otra tarea en la vida. Bueno, por operadores jurídicos entiendo profesiones como los notarios, los registradores de la propiedad, los abogados, fiscales, jueces, asistentes judiciales, secretarios judiciales, se los llamaba ahora y reciben otra denominación, procuradores, todos ellos que tienen como actividad profesional la de conocer los códigos, las leyes y aplicarlos a supuestos de hecho. También los funcionarios públicos, al menos muchos funcionarios públicos. También agregaría a los asesores jurídicos. Muchas empresas tienen asesores jurídicos porque el mundo empresarial de hoy, sobre todo el de grandes empresas, está constantemente enfrascado en pleitos fiscales,
o litigios con el fisco, para lo cual tienen asesores fiscales que son jurídicos, evidentemente tienen que ser expertos, expertísimos en derecho tributario, pero también pleitos constantes entre unas empresas y otras, incesantes, renovados, reiterados, por problemas de propiedad industrial, llamada intelectual, pero en realidad propiamente es propiedad industrial, patentes, marcas, procedimientos, mm, acusaciones de plagio. También hay, evidentemente, los litigios de propiedad intelectual propiamente dicha, editoriales y autores enfrascados en litigios por, eh, por plagio o por otros delitos o actividades ilícitas asimilables de algún modo al plagio, aunque no lo sean en el sentido estricto. Bueno, de manera que todos, la, la profesión de todos estos profesionales es un estudio, conocimiento del derecho o de ciertas ramas del derecho y su aplicación. A diferencia de los demás, un médico evidentemente tiene que atenerse al derecho, como todos tenemos que atenernos al derecho, y un arquitecto, y un albañil, y un minero, y un padre de familia, y un profesor de matemáticas. Todos vivimos en una sociedad y tenemos que cumplir las normas jurídicas. Pero en general, la mayoría apenas conocen esas normas jurídicas. En la enseñanza secundaria, por ejemplo, en España, y supongo que lo mismo sucede en otros países, no existe, sí existió históricamente, pero hace mucho, no existe ninguna asignatura de introducción al derecho, de rudimentos del derecho. Puede haber una asignatura de educación cívica en la cual se enseñan valores constitucionales, pero eso, desde el punto de vista del conocimiento jurídico, no es nada. O sea, eso es prácticamente inservible, además de que esa asignatura está esencialmente concebida como un lavado de cerebro, una inculcación axiológica para avergonzar a quienes no compartan esos valores, mientras que la educación, mejor dicho, la enseñanza, la docencia jurídica, no obliga a nadie a compartir en su fuero interno los valores, sino sencillamente a saber que la sociedad le va a exigir que se atenga a ellos y que se atenga a las normas y que si no lo hace tendrá que apencar con las sanciones, con las consecuencias jurídicas de su desobediencia, de su incumplimiento. Yo considero lamentable que no haya una enseñanza jurídica porque en el mundo de hoy pienso que todo el mundo debería tener un cierto conocimiento elemental, rudimentario del derecho, que le puede ser porque va a tener obligaciones como cónyuge, como en el derecho de familia, como padre, si, como hoy desgraciadamente es tan frecuente, si se va a divorciar, pues como empleador, como empleado en el derecho laboral, como comerciante de derecho mercantil, bueno, pues evidentemente uno puede contratar a los abogados, está muy bien, pero estar guiado por algún conocimiento previo de qué es lícito y qué es ilícito, eh, por supuesto que muchos lo saben por la costumbre, porque las leyes han arraigado socialmente y se actúa como se ve que los demás actúan. Eh, Esa es una pauta, no cabe duda, que nos ha servido siempre y nos sirve, pero sería preferible, más racional, tener un conocimiento un poquito mayor. No digo que todo el mundo haya de tener un conocimiento serio del derecho, de sus ramas, de sus estructuras, de su
de sus criterios, de sus cánones. No, pero un cierto conocimiento mínimo de qué es y cómo es el derecho y cuáles son las principales prescripciones del ordenamiento jurídico vigente en el territorio en el cual uno vive. Bien, pero ni el albañil, ni el minero, ni el camionero, ni el comerciante de tejidos, ni el industrial, ni el arquitecto se ocupan del derecho. Tienen que, tienen que actuar según el derecho, no cabe duda, pero no se ocupan del derecho, no se ocupan de hacer que se cumpla, que se aplique el derecho. Y sí, el asesor jurídico de la empresa, el abogado, el fiscal, el juez, el procurador, el notario y en ciertos funcionarios públicos también. No cabe duda que los funcionarios de la agencia tributaria, por ejemplo, pero lo mismo podría decir de muchas otras agencias, oficinas, ministerios, tienen como cometido aplicar el derecho y por tanto conocerlo. Bueno, pues para aplicar el derecho y conocerlo tienen que valerse de la lógica jurídica. Por ejemplo, tienen que saber que lo obligatorio es lícito. No, no les basta decir, bueno, es que la ley dice que usted tiene obligación de declarar sus ingresos en la declaración de la renta, pero, pero no dice que sea lícito hacerlo. Por tanto, bueno, este puede parecer un ejemplo extremadamente trivial y lo es, pero de hecho, en casos concretos que no voy aquí a rememorar porque son un poco complejos, yo demostré que la agencia tributaria estaba incurriendo en una exigencia antijurídica contra los intereses legítimos y derechos de algunos contribuyentes, justamente porque no estaba razonando con lógica, porque estaba argumentando ilógicamente y, y no, y no sabía aplicar elementales razonamientos lógicos. Imaginemos, por ejemplo, que la Constitución dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Y al mismo tiempo dice que los españoles tienen derecho a asociarse. Está claro que hay ciertas limitaciones constitucionales a ese derecho de asociación, pero en lo que la Constitución no establezca tales limitaciones, no existe limitación alguna. Habrá limitaciones al funcionamiento de las sociedades o asociaciones establecidas por la ley. Ahora, imaginemos una ley que prohibiera militar en organizaciones deportivas a quienes estén casados. Bueno, pues evidentemente esa ley está diciendo usted tiene derecho a contraer matrimonio y tiene derecho a asociarse, a afiliarse a una organización deportiva, pero no tiene derecho a casarse y afiliarse a una organización deportiva. Evidentemente está vulnerando la lógica nomológica. Ahí es el legislador el que incurre en esa violación de la lógica nomológica. Pero en violaciones similares puede incurrir el juez, puede incurrir el funcionario. Hay otros casos un poco más complejos. Por ejemplo, el principio de aplicación, ya lo he dicho, es obligatorio que en la medida en que alguien sea convicto de haber matado a otro sin circunstancias eximentes, sea condenado a la pena de 15 años, rebajable en el caso de que concurran circunstancias atenuantes o agravable si concurren circunstancias agravantes. Supongamos que está convicto
Fulgencio de haber matado a otros sin circunstancias eximentes. Por consiguiente, es obligatorio que sea condenado a esa pena. Y por eso el juez dirá, debo condenar y condeno a don Fulgencio a la pena de 15 años de privación de libertad por haber cometido el delito. ¿Qué pasa si el juez rehusara aplicar la lógica nomológica? Pues sencillamente que no podría, diría, sí, es verdad que es obligatorio que quien ha cometido ese hecho sea condenado, es también verdad, una verdad de hecho, que Fulgencio lo ha cometido, pero de ahí, ¿por qué he de concluir yo que es obligatorio que sea condenado? ¿Por qué he de concluir debo condenar? Díganme, ¿por qué? Podría el juez argumentar, como en el célebre escrito de lo que dijo el célebre diálogo entre Aquiles y la tortuga, sé que si A, entonces B y A se sigue B, pero ¿qué es lo que me dice? Que de eso que sé, dadas las premisas, si A entonces B y A, he de concluir B. No, necesito una metaregla que me diga que sabiendo que si A entonces B y A se concluye B y sabiendo que de hecho si A entonces B más A, he de concluir B y así el infinito. Sería una divertida regresión al infinito que plantea un problema de filosofía de la lógica muy interesante, muy entretenido, eh, que suscita perplejidad, pero en la cual el operador jurídico no puede ni debe entrar. Él debe atenerse, una obligación de atenerse a la lógica nomológica. No es una opción. En él no se permite. En el lógico, en el matemático, en el investigador puro, se permiten las frivolidades y las curiosidades y las perplejidades, pero en el operador deóntico no se permiten. Está obligado a atenerse a la lógica deóntica y esa obligación, forma parte de su propia actividad profesional de operador jurídico. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque lo manda el propio derecho. ¿Y dónde, dígame usted, dónde está, en qué página, de qué número del Boletín Oficial del Estado está esa obligación? Esa obligación, más que emanar del derecho positivo, emana del propio derecho natural, que establece la obligatoriedad de actuar para el bien común, de que se realice el bien común, de que se constituya el derecho para el bien común, y esa meta quedaría frustrada completamente si el operador jurídico rehusara aplicar las normas jurídicas con lógica de las normas, con una lógica jurídica correcta. No usara ninguna o usara una errónea. A veces el ordenamiento jurídico procesal ha mencionado la obligación de que el juez aplique las reglas de la lógica, pero eh, este, esta enunciación es relativamente infrecuente en las leyes de procedimiento judicial y se utiliza más a menudo la locución de aplicar las máximas de la experiencia, lo cual es muy vago, evidentemente. ¿Cuáles son las máximas de la experiencia? Bueno, pues evidentemente una máxima de la experiencia es que un cuerpo no está en dos lugares a la vez y por tanto que si el acusado tiene una coartada probada testimonialmente por la prueba testifical de que se hallaba ese día, esa hora en otro sitio, pues no estaba en el lugar de los hechos incriminados. Esa es una máxima de la experiencia, pero evidentemente en esa locución tan vaga también hay que sobreentender las reglas de la lógica. Y no solo de la lógica
general, sino de la lógica de las normas. Y de hecho, en casación, muchas veces el Tribunal Supremo, en términos muy duros, reprocha al Tribunal de Instancia haber violado las reglas de la lógica, haber incurrido en un razonamiento ilógico, en una argumentación sofística, y por tanto la sanción para el juez que no ha argumentado según las reglas de la lógica deóntica, de la lógica correcta, va a ser la casación de ese juicio. ¿Qué es una sanción? Evidentemente, ustedes dirán, bueno, de algún modo el juez no es sancionado, pero, pero su conducta sí es sancionada porque, lejos de cobrar fuerza de cosa juzgada, el juicio queda anulado, o sea, casado por el Tribunal Supremo. Es posible que el Tribunal Supremo también y el Constitucional eventualmente infrinja las leyes de la lógica. Es posible. Toda institución humana es falible y el ordenamiento jurídico establece unos procedimientos, unos escalones para garantizar, en la medida de lo posible, el cumplimiento racional del derecho, pero en la medida en que lo han previsto. Podrían prever escalones ulteriores, pero esto evidentemente ya sería costosísimo, engorrosísimo y traería más desventajas que ventajas para el bien común. Y el ordenamiento jurídico ha establecido todo el sistema de aplicación judicial de las normas para el bien común. Sería deseable que la ley positiva expresamente obligara a los operadores jurídicos a razonar con una lógica correcta y en particular con una lógica correcta de las normas. Yo pienso que sí, pero a falta de eso, complementariamente, también sería muy deseable que en las facultades de Derecho, en las escuelas judiciales, maestrías de abogacía y de otras operaciones jurídicas, se enseñara lógica deóntica y se enseñara que una obligación jurídica de cualquiera de estas profesiones es la de razonar con lógica jurídica. Que esto no es una opción, no es una elegancia, no es un enriquecimiento, es sencillamente un precepto al cual están constreñidos por la naturaleza misma del ordenamiento jurídico y por los fines del ordenamiento jurídico y por el sentido social, por la misión social que asumen al abrazar esa vocación, esa profesión en particular. Por último, al señalar esto, todo lo que acabo de decir, no pretendo que la lógica, el razonar, el deducir con lógica nomológica, agote la buena argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica también abarca hilaciones que no son deductivas, inducciones, abducciones, aunque a veces el código y la jurisprudencia llaman deducción a lo que es abducción. Por ejemplo, hay delitos que por la propia tipificación del Código Penal únicamente pueden cometerse con dolo directo, no con imprudencia ni con dolo eventual. Es decir, que únicamente si hay un propósito de cometer específicamente el delito así configurado. Pero ¿cómo sabemos el dolo directo? ¿Hay algún aparato para escudriñar la mente del acusado? Bueno, hoy existen ciertos instrumentos, no sé hasta qué punto fiables, para determinar, puesto que el pensamiento de alguien
digamos, o bien es idéntico a ciertos procesos neurofisiológicos de su sistema nervioso, o como mínimo, digamos que es superveniente sobre esos procesos. O sea, que en los seres humanos no puede darse ese pensamiento sin esos procesos, ni viceversa. Pero, aun suponiendo que existan tales instrumentos, de cuya fiabilidad creo que todavía hay dudas razonables. Yo mismo, la verdad, desconozco si en qué medida son fiables o no, porque ya en el pasado hubo otros que luego se han revelado, el célebre polígrafo se ha revelado muy falible. Bueno, pero nadie puede retrotraer a ver la mente del acusado en el momento en que cometió el hecho incriminado. Entonces, ¿cómo sabemos que tenía ese dolo directo? Bueno, por una serie de datos cuya única explicación o cuya mejor explicación es que había en su mente un propósito de cometer a sabiendas el delito. Eso es abducción, no deducción. Y por tanto, la argumentación jurídica del buen abogado, del fiscal, del juez, consiste en acudir no solo a la deducción, sino también a la inducción y a la abducción. Es más, una buena tarea del abogado consiste en descubrir premisas, no en extraer conclusiones, también, claro está, pero lo quizá muy a menudo lo difícil es averiguar las premisas pertinentes para, con lógica jurídica correcta, extraer la conclusión que hay que sacar. La busca de esas premisas es un arte argumentativo, pero no deductivo. Ahí entran la abducción, la inducción y la pesquisa, evidentemente. La busca. Eh, hay, eh, hay toda una corriente que considera que la deducción en el derecho es de escaso valor y que en la práctica, en la praxis jurídica, hay una argumentación interesante extralógica. Bueno, yo no niego en absoluto, ya lo ven ustedes, que la argumentación jurídicamente pertinente, además de la deducción, incluye la inducción y la abducción, y que la busca de premisas, incluso por vías empíricas, la conjetura, el arte del detective, son imprescindibles para un abogado, para un fiscal, para un asesor jurídico. Hay una serie de profesiones en las cuales esto es así. Pero nada de todo ello exime de aplicar también a la lógica jurídica, la lógica de la deductiva de las inferencias normativas, y esto es, como creo que he demostrado en esta lección, absolutamente imprescindible. Podría poner muchos ejemplos más complicados que serían quizá más interesantes para un profesional del derecho, pero pienso que con los lineamientos que he perfilado hasta aquí hay suficiente para tener una idea de en qué medida y por qué los operadores jurídicos tienen esta obligación, están bajo este deber específicamente jurídico de deducir, aplicar en su praxis las deducciones de una lógica deóntica correcta. Nada más. Con esto pongo punto final y en la próxima lección abordaré la tesis siguiente, la 51ª.